ganas de hablar con él desde el otro día, ¿sí? Funcionario nacional, un hombre del territorio, ¿sí? Un dirigente de toda la vida del movimiento Evita, etcétera, etcétera, ¿sí? Ex legislador también. ¿Cómo te va, Chino? Esteban Trebuch te saluda. Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto. ¿Cómo están ustedes? Un gusto hablar contigo, Chino. Bueno, primero, ¿cómo estamos? ¿Complicado, muy complicado, más o menos, controlada la situación? Te pregunto después de todo lo que fue el discurso del presidente y sobre todo con el tema del coronavirus, ¿no? No, indudablemente estamos en una situación muy delicada. Los números de contagio han aumentado, eso se ve hace unos días. Por eso el presidente en distintas intervenciones, al igual que otras autoridades y especialistas, nos están señalando permanentemente que nos cuidemos, no salgamos salvo situaciones imprescindibles. Por eso se ha dispuesto y se ha ratificado que el transporte público solo es para el trabajador esencial. Por eso se nos pide que mantengamos la distancia social, que tengamos cuidado de lavarnos las manos con agua y jabón, con alcohol en gel. Está en juego nuestra vida, está en juego nuestra salud. A veces da bronca, yo sé que son muchos días de estar en cuarentena, que Sí. estamos aburridos, molestos, los chicos, los medianos y los grandes. A nosotros también nos pasa. Pero es preferible estar en nuestra casa y no estar en un hospital. Y es Sí. preferible estar aburridos y que no esté en juego nuestra vida. Eso es lo que está en juego en una situación en el mundo que también está cambiando. Ha habido aparición del virus nuevamente en China. Por lo tanto, este fenómeno global, por eso se llama pandemia, porque es mundial, indica que tenemos que cuidarnos y que no tiremos por la borda todo el esfuerzo que hicimos durante estos largos 90 días. Brasil pasó el 1 millón de casos hoy de contagios. Brasil, digo, ¿sí? Nuestro país vecino. Chino, y hablamos un poquito de la economía, hablamos un poquito de la economía. Hoy el presidente dijo, bueno, ya habrá tiempo para eso. Y algunos se plantean dos epopeyas. Una, salir de esto, y otro, recuperar el país después, con la otra gran epopeya. ¿Cómo ves todo eso, Chino? Nosotros veníamos económicamente muy mal. Sin duda. Tenemos problemas estructurales de muchísimo tiempo, por ejemplo la inflación, por ejemplo la pobreza, por ejemplo el problema del dólar. En los últimos 4 años esto se agravó considerablemente y no va a ser fácil salir de esa crisis económica. Pero cuando elegimos el camino de la cuarentena es porque queremos enfrentar a la pandemia y algunos ponen una dicotomía que es falsa, que es cuarentena contra economía. Si nosotros no hubiésemos elegido la cuarentena y hubiésemos elegido un camino más flexible, más abierto, privilegiando la actividad económica, nuestros números serían mucho más graves y la economía también se habría caído. Porque aquellos países que eligieron el camino de flexibilizar, de no ir a una cuarentena cerrada, también tuvieron un derrumbe económico. Por eso el mundo económico está en crisis, por eso todas las empresas del mundo tienen crisis y están con muchos problemas, los trabajadores, hay mucha ayuda del Estado, en Estados Unidos, en Alemania, en Brasil, en cualquier país que elijas. Y tiene razón el presidente Alberto Fernández. Cuando salgamos de esta pandemia, cuando logremos doblegarla con la menor cantidad de víctimas posible, hay que hacer un homenaje diario a las familias que pierden mujeres y hombres, chicos, personas adultas que son víctimas del coronavirus y que a veces lo damos como una estadística. ¿Navarro? Entendamos que cuando salgamos de la pandemia, y ya termino, Sí. y escucho la pregunta, vamos a poder reconstruir la economía porque tenemos un plan para acabar definitivamente con estos problemas estructurales. Por supuesto, no es de un día para otro. Bien, hay un plan, es importante. Requiere Chino, un lo que acuerdo, está diciendo. requiere entender los argentinos que todos estamos dentro del país y que la única forma de salir es lograr acuerdos básicos y tener, por ejemplo, en una década un dígito de pobres, dejar de lado los planes sociales para que la salida sea el trabajo. Pero son cuestiones que la estamos planificando, se están desarrollando, pero se van a poder implementar después que termine la pandemia. Bien, fuerte Bien. lo está diciendo Chino. Hay un plan, viste que mucha gente dice, ¡ey, el Sí. plan, el plan! El Chino Bueno, ahora pero dice, este hay un plan de salida, dale, vamos. Este plan, el que Sí. está ahora instrumentando el gobierno, a veces no llega a todos los sectores sociales. Vemos que se incrementan los índices de inseguridad, que vemos que hay más delito en las calles. Lo hemos visto al ministro Berni incluso participando de operativos. Digo, ¿cómo se soluciona esta cuestión social que no solo va por el lado de la salud, sino también va por el lado de las necesidades de la sociedad? Es cierto que muchas veces no llegamos con la ayuda económica, social, en el tiempo necesario para cada mujer y cada hombre de nuestro país.
Tenemos una economía destruida, yo hablé de inflación, el problema del dólar, la pobreza, también tenemos un Estado que no funciona 100%, que no funciona a pleno, que lo estamos reconstruyendo mientras estamos marchando. Es como arreglar un auto mientras caminamos en ese auto, mientras marchamos en el auto. Estamos muy atentos, somos un gobierno cercano y tratamos de ir corrigiendo lo más rápido posible, y donde hay un problema estamos para resolverlo. Sabemos que no es fácil, por eso no prometemos, pero sí ponemos la cara, sí estamos cerca, sí escuchamos, sí aprendemos y sí corregimos. Otro problema estructural es el problema de la inseguridad. Yo no la mencioné porque ustedes me hablaron de economía, pero la inseguridad es un problema que tiene 30 años en Argentina y ha quedado demostrado que la mano dura, que los sheriff, que las patrullas, que el arma, que las cámaras no resuelve el problema de la inseguridad. Lo puede atenuar. Es un buen discurso para los medios a veces. Hacerse el malo, el que podemos. Habla de Bernie, Chino. No podemos. La realidad que la única forma de construir una sociedad segura es teniendo una sociedad económicamente justa y una policía entrenada, debidamente equipada, con jefes que trabajen en el marco del sistema democrático y que prevengamos el delito. Yo no quiero que lleguemos un minuto después del delito y digamos qué rápido llegamos. Tenemos que llegar antes, tenemos que impedir el delito, tenemos que evitarlo. Y cuando ocurre, reprimirlo rápidamente, investigarlo y que los culpables vayan presos, y no como ocurre hoy, que muchas veces cualquier víctima, cualquier familia que ha tenido un asalto, que ha tenido un homicidio en su familia, protesta, reclama con razón que las víctimas están en la calle o van a la cárcel y entran por una puerta y salen por la otra. Chino, valiente lo que estás diciendo. ¿Seguís caliente con Bernie, veo, o no? Caliente. No, caliente en buenos términos, te digo. A ver. No. Primero te repito. Yo soy amigo de Sergio. Lo conozco, tengo muchas coincidencias y tengo muchas diferencias, pero no estoy hablando de él. No dije Sergio Berni. No, bueno, está Argentina tiene un debate de 30 años. Lo del Sheriff lo interpreté yo. Bueno, lo interpreté mal, decime. Vos querés buscar un título donde no lo hay. Desde el ingeniero Santos para acá, ¿se acuerdan del ingeniero Santos? 30 años. Cuando mató a dos chicos que le robaron un pasaporte. 30 años se cumplió, desde el ingeniero Santos para acá, y se agudizó con el caso Bloomberg, ese pobre pibe que fue secuestrado y muerto, y el padre con todo derecho salió a reclamar justicia, y se aprobaron leyes que endurecieron un montón de penas y no resolvieron el problema. Porque el problema no está en las leyes solamente, ni en decir que vamos a ser duros. El problema está en la práctica cotidiana. En un barrio, vos no lo resolvés con policías, un barrio crítico. Elegí cualquiera, vos conocés mucho el Gran Buenos Aires o el Gran Rosario. No lo vas a resolver con mucha policía solamente. La policía no alcanza, las cámaras no alcanzan. Si no tenés escuelas que funcionan, si no tenés un campo de deporte, si no tenés padres que cobran un sueldo, madres que trabajan, casas dignas, eso va generando otro tipo de sociedad, otro tipo de solidaridad, otro tipo de valores. Entonces ahí empezás a atenuar el delito. ¿Lo eliminás 100%? No, porque el delito existe y hay dos elementos que no existían hace 20, 30 años, que son la violencia que se incrementa y el narcodelito que no existía en esta magnitud años atrás. Por eso se requiere fuerzas de seguridad especializadas y por eso se requiere una justicia que funcione y políticos que nos hagamos cargo del tema y estemos a la altura de las circunstancias. Sí, te sumo esto. El problema de Juan Pérez sí, Juan Pérez no. No hay Superman en la política, ni en la vida, ni en la seguridad. Hay esfuerzos colectivos, gobierno nacional, gobierno provincial, municipios y una sociedad que dentro de nuestras posibilidades también nos comprometamos. Obviamente, ¿quién somos más responsables? Los que gobernamos. También ustedes tienen responsabilidad en los medios de comunicación, dando mensajes de sensatez, de razonabilidad. Es toda una sociedad que debe trabajar en forma conjunta. Y yo creo, estamos aprendiendo en esta pandemia los argentinos. Por eso yo miro que el día siguiente, cuando el coronavirus haya sido derrotado acá y en todas partes del mundo, vamos a tener una gran posibilidad. Construir una Argentina más justa y más segura. Bueno, Dios te oiga, Chino, Dios te oiga. Que no, te sumo una cosa que me pareció re interesante. Sí, en los barrios muy humildes, crisis, no hay laburo, ahora está jodido por todo esto, ya veníamos jodidos, ahora se complicó un poco más. Sí, el narco presta guita. ¿Estamos? El narco menudo le presta guita a la familia porque, qué sé yo, se le tapó el inodoro, tiene que destapar, no tiene plata, empieza a prestar plata. Y comienzan muchas familias a ser dependientes del narco también, que además le presta tasa usurera. Y entonces también le pide el narco, che, mandame a tu pibe a que venda Paco en tal esquina. Y se hace un mecanismo que es muy difícil de cortar. ¿Coincidís con esto o no?
El narco a veces ocupa el lugar que el Estado no ocupa. Claro, exacto. Nosotros estamos reconstruyendo. ¿Por qué hoy Exacto. de 12.000, 13.000 ollas populares en todo el país, casi todas están gestionadas por las organizaciones sociales y por la Iglesia Católica, o la Iglesia Evangélica, o alguna ONG, o algún club, o algunos vecinos? Porque el Estado no llega con toda la firmeza y eficiencia que debería llegar. Lo mismo pasa en el tema de seguridad. Pero lo vamos a resolver, porque la sociedad no quiere vivir dependiente. En ese barrio puede caer en manos del narcomenudeo, pero ningún vecino quiere ser dependiente del narcomenudeo. Chino. Donde hay la posibilidad de que esos vecinos se organicen, tengan la posibilidad de protagonizar la mejora del barrio, no que sean espectadores, sino que sean ellos partícipes de esa mejora, como era hace 30 años. Pregúntele a sus padres, a sus abuelos cuando llegaban a un barrio, quién hizo el primer asfalto, cómo se hizo la primera escuela, la primera unidad sanitaria, la primera plaza. Por supuesto que había un Estado que acompañaba, pero había vecinos que eran solidarios y trabajaban en forma conjunta. Si recuperamos esa fuerza de nuestra sociedad, lo que es la comunidad organizada para algunos, para otros la sociedad civil, pero en general, en definitiva nosotros, mujeres y hombres que trabajamos juntos, eso lo podemos revertir. No es fácil, pero se puede revertir porque hay barrios donde hay trabajo comunitario, donde hay organización popular, que el narcomenudeo no puede entrar. Chino, vos estás recorriendo mucho, tenés una larga trayectoria en el conurbano, una zona además donde hoy tenés los dos factores. Por un lado, la situación económica incide mucho, ya era un sector donde se concentra buena parte de la pobreza de la Argentina, pero por otro lado también donde ahora está impactando muy fuertemente el coronavirus. Y entonces en este contexto, este cruce de dos grandes flagelos estructurales en algunos y otros novedosos, se aguanta la situación, porque un poco el temor es eso, digo, el Estado llega como puede, pero alcanza. ¿Cuánto tiempo puede aguantar esa situación y cómo lo estás viendo? No, yo no me animo a pronosticar cuestiones de tiempo. Sí puedo decir que hoy hay un trabajo intenso del Estado Nacional, cuida el barrio, el plan detectar, el gobierno provincial, hablo de Buenos Aires porque conozco más, pero eso pasa en todas las provincias, en Córdoba. En todas las provincias, los estados provinciales están muy comprometidos, y después están los municipios. Aquellos municipios que tienen la inteligencia, doy ejemplos, por ejemplo, Loma de Zamora, Sí. Que tiene un trabajo, Esteban Echeverría, articulado con las organizaciones sociales, con las iglesias, la tarea se puede realizar. Y la gente, obviamente, no es que está contenta. Tiene 90 días de que no tiene changa, que el comercio vende menos, que está en la casa o que está en el barrio. A veces es muy difícil de hacer la cuarentena en esa casa porque es chiquita, porque no tiene las comodidades. Pero no hay un clima de ruptura, no hay un clima de conflicto. Sí puede haber un clima de cansancio. Pero si nos ve a nosotros Sí. trabajar articulada y armónicamente, dejando de lado discusiones que a veces, porque también los funcionarios nos cansamos, debemos tener una gran carga de estrés, debemos tener miedo y nos cuesta asumirlo, entonces a veces discutimos cosas que realmente no debemos discutir, porque debemos dar el ejemplo de serenidad, de tranquilidad, de responsabilidad, Navarro. y de que estamos juntos. No puede haber un campeonato entre Gran Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires, ni decir esto de aquel, ni decir de esta jurisdicción, ni decir nada de la otra, porque estamos juntos. Se sale juntos. Bueno, lo dijo el presidente No hay hoy eso, otra ¿no? lidia, enfrentar la pandemia estando juntos. Sí, pará, entonces ¿qué? ¿Pensás que Alberto y Macri, por ejemplo, tenían que juntarse o no? Macri con Alberto en realidad, ¿no? Macri es el líder de la oposición. No sé si es el líder de la oposición, no tengo claro. Bueno, pero es bueno. una pregunta interesante. Bueno, está bien, pero Alberto es el Fernández candidato. presidente. ¿Cómo? Dale. Alberto Fernández presidente. Sí. De todos los argentinos. Sí. Y gobierna para todos los argentinos. Por eso se reúne con Horacio Rodríguez Larreta, que fue votado por otro partido político, por otra coalición, pero articulan responsable y amablemente porque está en juego la salud de todas las personas que viven en la ciudad de Buenos Aires. No importa el color político, es casi una cuestión anecdótica, no tiene que valer en este momento, pero también interactúa con el gobernador de Neuquén, que es de un partido provincial, o con el gobernador de Mendoza, que es radical, o con el gobernador de Córdoba, Juan Echaretti, que no integró el Frente de Todos, o articula con el intendente de Lanús, Grindetti, que es de Cambiemos. Esto es correcto y está muy bien porque la oposición también acompaña en la administración de la cuarentena. A veces, como repito, los funcionarios también somos personas que débiles, frágiles y que tenemos miedo, decimos cosas que no corresponden. Pero debemos tratar, sobre todo en estos momentos tan delicados, donde la curva de contagios ha aumentado, y si uno como funcionario tiene temor,
Imaginémonos cómo está la persona que nos ve por No, televisión. olvídate. Chino, Mucho más razonablemente preocupada. Entonces nosotros tenemos que ahí ponernos a la altura de la circunstancia, entender que no somos superhombres, pero que sí tenemos enormes responsabilidades, estar a la altura de las circunstancias y ponernos por encima de los conflictos menores, de las vanidades, de pensar la política en términos electorales. Eso es de esta irresponsabilidad. Bien. Hoy se requiere pensar la Argentina desde el punto de vista de la salud de todos los argentinos, de la solidaridad, de atender a la pyme, de atender a los trabajadores, al profesional de Caballito, al restaurante de Almagro, a los más humildes de la Cárcova, a todos, a las empresas importantes que también se les ha ayudado con créditos. ¿Por qué? Porque al día siguiente de la pandemia tenemos que salir, todos juntos. Después un día va a haber elecciones, y cada uno votará el que quiere, y discutiremos y defenderemos nuestras banderas, y está muy bien porque es democracia. Pero hoy, también en democracia, en libertad, trabajemos juntos preservando la salud de 44 millones de argentinos. Bien. Chino, querido, me gusta hablar contigo. Gracias, gracias por tu tiempo. ¿Sí? Y la No, atención gracias que- a ustedes, siempre con nosotros. les mando un fuerte abrazo, buen fin de semana. Gracias. Leí por ahí que se suspendió el Día del Padre, pero para todos los padres sigue siendo el Día del Padre, así que les mando a todos que pasemos con las limitaciones de esta cuarentena un buen Día del Padre con nuestras respectivas familias. Un abrazo grande. Gracias, Chino. Abrazo grande. Bien. Fernando...